Esta es nuestra propuesta de nuestra search presentada por Luis Felipe Duzán, Felipe Beltrán, Camilo Betancourt y Kevin Santana. Para el diseño de nuestro puente tomamos en cuenta ciertas condiciones, las cuales fueron que debía estar conformado por tres diferentes tipos de polígono, también que debía haber una relación 1 a 1 entre el ancho y el alto de nuestro puente, el cual era de mínimo 15 centímetros. El largo un mínimo de 60 centímetros. Cumpliendo estas condiciones tenemos 68 centímetros de largo. Tenemos 18 centímetros de ancho y alto. Y tres diferentes polígonos, los cuales son triángulo, cuadrado y trapecio. Para los lados del cuadrado 18 centímetros. La base mayor de nuestro trapecio 17 centímetros. La base menor 9 centímetros. Los ángulos internos de nuestro trapecio son 70 grados, 110 grados y como los trapecios están conformados por dos ángulos internos de 90 grados, pues ahí están incluidos. Entonces, para nuestro cuadrado tiene puros ángulos de 90 grados para cumplir los 360 y nuestro triángulo tiene 2 de 45 y 1 de 90 grados para cumplir los 180 grados. El proceso constructivo del puente se llevó a cabo de la siguiente manera. Primero se cortaron 72 pitillos de 9 centímetros, 4 de 7 centímetros y 4 de 25 centímetros. Y en cada pitillo se insertó uno del mismo tamaño por dentro para obtener una mayor resistencia en cada unidad, lo que se resume en un total de 148 pitillos de 9 centímetros, 8 de 7 centímetros y 8 de 25 centímetros. Luego se unieron pares de los pitillos de 9 centímetros por medio de cinta formando pitillos de 18 centímetros de largo y se realizaron tres cuadrados que cumplieron con el primer requisito de las figuras geométricas. Después se unieron estos tres cuadrados con pitillos de 18 centímetros formando tres cubos. Después se construyeron los extremos del puente con pitillos de 16 centímetros de longitud en la parte inferior y 9 centímetros en la parte superior y se unieron con un pitillo de 18 centímetros colocado en posición diagonal que formaron un trapecio. Luego se unieron los dos pitillos inferiores con un pitillo de 18 centímetros y los dos superiores con un pitillo del mismo tamaño. Para que el puente tuviera una mayor resistencia de compresión, se colocaron tres pitillos de 18 centímetros en el centro de cada cuadrado hecho anteriormente y por último se pegaron cuatro pitillos diagonales en la parte externa del puente que formaron triángulos que ayudaban a dar estabilidad al mismo. En cuanto a las uniones, se utilizaron 20 centímetros de cinta en cada una que le proporcionaban al puente una gran estabilidad y en total se utilizaron 59 pitillos grandes. El puente se decidió hacer en su mayoría con pitillos pequeños para aumentar la resistencia de tensión y compresión en cada unidad, ya que al reducir el tamaño de cada unidad se doblan menos. La idea, la idea que tuvo el grupo del primer prototipo fue que iba a resistir una cantidad de 2 libros. Ya el segundo libro se iba a empezar a deformar y al tercero ya la estructura iba a colapsar. Al experimentar el prototipo, identificamos que al primer libro lo soportó sin ningún ángulo deformándose. Ya el segundo libro sufrió una deflexión bastante considerable. Vimos que los ángulos que tomamos, que en la presentación se pueden ver de amarillo, sufrieron una gran deflexión y al añadirle el tercer libro la estructura colapsó totalmente. Así que nos acercamos un poco a las predicciones, sin embargo consideramos que fue un mal resultado. En la tabla de datos, al analizar los 6 ángulos escogidos, el grupo se dio cuenta de que 3 ángulos no sufrieron ninguna deflexión. Esto pudo ser
ya que el peso que le añadimos no afectó directamente o distribuyó bien el peso, generando que ninguno de estos ángulos se deformara. En cambio, cuando nos ponemos a analizar el ángulo 1 del trapecio, se formó 30 grados. El polígono que más sufrió daños fue el triángulo, ya que recibía la mayor cantidad de peso. Sus ángulos, uno sufrió una deflexión de 10 grados, mientras que el otro sufrió una deflexión de 138 grados. El que menos sufrió daños fue el cuadrado, que al analizar sus dos ángulos que escogimos, ninguno de estos dos sufrió alguna deflexión. Para el segundo diseño aprendimos que teníamos que hacer el puente más largo para hacer una mejor distribución del peso, además de añadirle unos pitillos adicionales para mejorar la estructura y distribución del peso del puente. Y este fue nuestro resultado. Se nos plantean tres diferentes preguntas y las respuestas a las siguientes son aproximadamente cuánta carga retuvo la cercha y cuántos pitillos usaron. Esta retuvo aproximadamente 1,5 kilogramos y se utilizaron alrededor de 26 pitillos para su construcción. También se nos plantea por qué los ingenieros adaptan sus planes originales a prototipos. Esto es debido a que los prototipos sirven para hacer un primer modelo que puede servir tanto como representación o simulación de lo que se quiere llegar a hacer, y de acuerdo a esto podemos decir si este cuenta con las características específicas que se han planteado para el diseño. También se nos plantea como última pregunta qué forma de polígono era la mejor para el diseño de Cercha. ¿Qué evidencia tuvimos? De acuerdo al prototipo que realizamos, nuestra evidencia es que el cuadrado fue la mejor forma, el mejor polígono que pudimos realizar, ya que este cumplía con todos los aspectos que nosotros necesitábamos. Nosotros pudimos identificar cuatro lecciones, las cuales son: la primera, la conexión entre los pitillos; segundo, el manejo del material; tercero, el ángulo y la distribución del peso; y por último, la cantidad de material. En el primer aspecto, el cual es las conexiones entre los pitillos, pudimos identificar que es algo muy importante, ya que básicamente de este depende toda la estructura, debido a que si hay alguna falla entre la conexión de algún pitillo, la estructura va a colapsar mucho más fácil de lo que lo haría siendo forzada al límite, ya que como pudimos ver nosotros en nuestro video, cuando agregamos 2 libras y la estructura colapsó, esta no solo no resistió el peso, sino que también se rompió. Cuando se rompió pudimos identificar lo importante que era tener una muy buena conexión, y por eso pasamos al segundo punto, que es el manejo del material, porque tuvimos una leve idea cuando estuvimos haciendo nuestra estructura de tratar de fundir la cinta para así generar conexiones más duras, lo cual no se pudo llevar obviamente a cabo debido al material, eh, pero nos permitió darnos cuenta de que el material no tiene que ser tal cual como nos lo dan, puede ser maleable y modificable para así hacer que la estructura sea mucho más resistente y fuerte. En este caso, debido a la falta de herramientas, pues no pudimos modificar el material tal cual como buscábamos. En el tercer aspecto, de ángulos y distribución del peso, pudimos identificar que las figuras geométricas en una estructura como un puente son demasiado importantes, debido a que los ángulos
de cada figura permiten una distribución diferente del peso. Y por último, en el cuarto aspecto, el de cantidad de materiales, aprendimos que los materiales no son infinitos y que su manejo representa demasiados costos en la ingeniería civil,